el rey Carlos se convertiría en el primer monarca inglés reinante en aproximadamente 500 largos años en orar públicamente junto con el Papa. Queremos traer a Dios de vuelta a nuestra hermosa nación, a los Estados Unidos de América, como nunca antes. Queremos que Dios regrese. Vayan a la iglesia el próximo domingo y también el domingo siguiente. Recuerden el día del Señor. Ningún protestante que vive hoy ha obedecido todavía ese mandamiento. Si dices que eres protestante y guardas el domingo, en realidad eres solo un católico desobediente. Básicamente están diciendo aquí, no hay una sola base para el culto dominical en las Escrituras. Esto se trata de la introducción de Lucifer al mundo como el Redentor. Ellos mismos admitieron, cambiamos el día del sábado al domingo. Están diciendo que los protestantes han rechazado lo que Dios ha expresado. Están señalando al protestantismo evangélico diciendo, nunca has guardado el día de reposo en toda tu vida. Está hablando de cuánto amas a Jesús, pero nunca realmente le has escuchado ni obedecido lo que dijo. Todo el protestantismo, con la única excepción de los adventistas, ha rechazado el día que fue establecido por Dios para su adoración. Y todo se reducirá a este día. Esta será la prueba definitiva. Bienvenidos sean todos, hermanos y hermanas. Les habla Matthew Cianci con un nuevo episodio de El Proyecto Verdad. Conmigo, como siempre, me acompaña mi coanfitrión Andrew Bakishki. Bienvenido, hermano Andrew. También es bueno estar aquí, Matt. Así que hoy vamos a estar cubriendo lo que creo que muchas personas han escuchado, que ha estado apareciendo en las noticias. Los reyes del mundo se están uniendo con el papado. Y estamos escuchando que el rey de Inglaterra, por primera vez en 500 años, desde la época de la Reforma, justo cuando estamos en la víspera del 31 de octubre, que para la mayoría de los estándares mundiales es Halloween, para aquellos que conocen la historia, saben que ese día es básicamente el día de la Reforma, el inicio de la Reforma con Lutero, publicando sus 95 tesis. Y estamos empezando a ver que este movimiento ecuménico está ocurriendo en todo el mundo. Hay un título especial que se le ha otorgado al rey Carlos. El evento va a tener lugar en el Vaticano. Pero hay más que solo eso. Sé que habrá gente cubriendo este evento, pero en realidad queremos vincularlo con lo que está pasando en América y ver a dónde nos lleva todo esto. Queremos llegar directamente a la fuente de a dónde se dirige todo esto, porque habrá mucho ruido, muchas perspectivas diferentes sobre lo que está sucediendo aquí. Pero al final del día, todo se encausa hacia una sola cosa, y esto se trata de adoración. Se trata de la adoración y la imagen de la bestia está comenzando a formarse y vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con Trump y si él es un rey o no. Y simplemente vamos a ver que la historia se está repitiendo y que nada es nuevo bajo el sol. Y quiero que la gente sepa que todo está conectado en este punto. Vamos a ver bíblicamente un poco sobre cómo sabemos lo que está pasando en América, lo que está pasando en el extranjero, en Europa e Inglaterra. Todo se dirige en la misma dirección. Así que hoy vamos a cubrir una presentación que se llama Los Reyes de la Tierra se unen con la bestia. Y así que vamos a empezar. Antes de hacerlo, abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te agradecemos tanto por la oportunidad de un día más de vida, otro día con la esperanza de compartir la verdad de tu palabra, la verdad de tu Hijo y todo lo que en ella está contenido. Tú has expuesto claramente, Señor, lo que viene y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo aquí en el proyecto La Verdad para ayudar a la gente a distinguir lo real de lo falso, a discernir lo que está sucediendo para que no sean arrastrados en cada dirección por cada viento de doctrina. Y Padre, solo quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora para dar este mensaje, para darnos claridad de pensamiento y de mente, para que aquellos que lo escuchen oigan que es tu palabra, tu verdad, la que se está hablando. Y solo pedimos tu bendición sobre todo aquel que escuche esto y lo reciba con alegría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que cuando hablamos de los reyes de la tierra uniéndose a la bestia, primero debemos partir de la base de que sabemos quién es la bestia. Hablamos mucho en este programa del dragón, la bestia y el falso profeta. Sabemos quién es el dragón. Está claramente definido en Apocalipsis 19 como Satanás. Sabemos quién es la bestia porque cualquier buen estudio de la Biblia mostrará que este es el sistema papal. Y ya hemos explicado muchas veces quién es el falso profeta en este programa. Es el protestantismo americano, específicamente el protestantismo evangélico, que ahora mismo está promoviendo falsas profecías como el anticristo del Medio Oriente, acuerdos de paz, tribulaciones de 7 años, raptos antes de la tribulación, milenios terrenales. Y otra vez, y de nuevo, todas las supuestas revelaciones proféticas que provienen de esas iglesias se basan en profecías falsas. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación?
Absolutamente, 100%. Y sabemos que este es el poder porque este apóstata protestante americano, ya sabes, falso profeta, también busca obtener el poder y el control del Estado para ejercer influencia sobre el Estado. Y así, ese es el cumplimiento profético del papel del falso profeta. Y vamos a analizar un poco de eso hoy, pero vamos a empezar en el extranjero, porque cuando hablamos de la reforma y lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y cómo todo esto comenzó, estamos viendo que, como bien dijiste antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos presenciando un cumplimiento directo de la profecía bíblica con la llegada de estos, básicamente, monarcas. Estamos viendo al monarca de Roma, al monarca de Inglaterra, y un poco más tarde veremos los matices de que Trump se convierta en monarca en América. Y muchas de sus acciones políticas están tomando la forma de un rey, más que la de un presidente normal. Así que vamos a empezar viendo este video solo para dar un poco de contexto sobre lo que va a pasar aquí el 23 de octubre en el Vaticano. Escuchemos. El rey Carlos se convertirá en el primer monarca inglés reinante en aproximadamente 500 largos años en orar públicamente junto al Papa. Tanto el Palacio de Buckingham como los funcionarios del Vaticano han anunciado los detalles del viaje de 2 días de Carlos, el rey Carlos y la reina Camilla, que comenzará el 22 de octubre. La visita estaba programada previamente para abril, pero fue pospuesta después de que el difunto Papa Francisco cayera enfermo poco antes de su muerte. El rey Carlos, de hecho, pospuso su propia boda hace 20 años para asistir al funeral del Papa Juan Pablo II, porque la relación entre la familia real y el papado es así de importante. Pudieron visitar el 9 de abril, que fue su 20º aniversario de bodas. Y durante esta importante visita, el rey Carlos III se unirá al Papa León XIV en un servicio en la Capilla Sixtina, marcando la primera vez que un monarca británico y un pontífice estadounidense rezarán juntos en un servicio religioso desde la Reforma en el siglo XVI. Así que ahí lo tienes. Esto es muy claramente un evento histórico. Creo que es más que interesante que como adventistas le hemos estado diciendo a la gente por más de 100 años que el panorama profético al final de los tiempos realmente se va a desarrollar en América. Y aquí estamos hoy viendo a un rey inglés reuniéndose con un pontífice romano, pero el pontífice romano es de los Estados Unidos de América, que es donde básicamente el escenario central para todos estos acontecimientos proféticos. Sostenemos bíblicamente que ahí es donde ocurrirá el escenario central para todo esto. Sí, hablamos de soberanía o de soberanos, sabes, países, gobernantes, pero en realidad cuando tienes a los soberanos o gobernantes, presidentes, primeros ministros, reyes de otros países, sabes, cancelando sus propios planes, sabes, para realmente corresponder con el calendario del papado y luego recibir títulos del papado, ¿quién es el que realmente está a cargo? ¿Quién es el que realmente se sienta en la cima? Y tiene que ser el Imperio Romano. Creo que es un punto excelente, porque como veremos aquí, dice, por primera vez desde la Reforma Protestante, un monarca británico reinante y un papa rezarán juntos públicamente durante una visita de Estado real. ¿A dónde? El Vaticano. El Vaticano. Sí. Esa es nuestra primera indicación. Y esto es algo que se repite con todos los líderes globales recién elegidos. Prácticamente en cada ocasión, su primera visita, su primer viaje al extranjero es al Vaticano. Esto no es el Papa yendo a ver al rey de Inglaterra y realizando la procesión dentro de su palacio. Esto está sucediendo en la ciudad del Vaticano. Y verán la segunda parte aquí. Específicamente dice, el rey Carlos III se unirá a una oración ecuménica presidida por el Papa León, el Papa León. Entonces, ecuménico. ¿Podrías compartir con nosotros, para quienes no sepan qué significa ese término, qué es ecuménico? Significa que estás reuniendo a todas las personas de manera equitativa para compartir la misma cosa. El ecumenismo consiste en congregar distintas fes en un solo lugar, en una sola hermandad. Exacto. Y está presidido por el Papa León. Entonces, el rey de Inglaterra viene a la casa del Papa y es presidido por el Papa. Como dijiste antes, ¿quién está por encima de quién en esta situación? ¿Quién se infiere que está por encima de quién en esta situación? Absolutamente. Quiero decir, es la iglesia. Apocalipsis 17, ¿sabes? Habla de ver una bestia en el desierto y una mujer la está montando. Una mujer en la Biblia representa a la iglesia. Así que la Biblia dice que en los últimos días, quiero decir, veremos una iglesia liderando un imperio. Y obviamente esto es histórico también para Inglaterra, dado el hecho de que durante 500 años han tenido una división, al menos supuestamente. La noticia de hecho decía que este rey ha tenido una relación particularmente cercana con el Papa Francisco, quien sabemos es el primer papa jesuita de la historia. Y sabemos que León, quien fue investido como caballero de Malta justo antes de asumir el papado, también está profundamente arraigado en estas órdenes secretas que forman parte de la operación militar católica. Así que, cuando vemos que esto sucede, a menudo es, como se mencionó en el reportaje, para la creación de la atención, el cuidado de la creación.
Y lo que me parece interesante de eso es que no es el cuidado del Creador, que es a menudo de lo que los mensajes de los 3 ángeles hablan una y otra vez, sino adorar a Dios como el Creador. Y de hecho hay un mandamiento de los 10 que específicamente identifica a Dios como el Creador, como su título, su identidad de quién es Él. ¿Y cuál mandamiento podría ser ese? Ese es el cuarto mandamiento, está en Romanos 1, donde, ya sabes, intercambian la verdad por la mentira, ¿verdad? Y adoran a la criatura en lugar del Creador. Eso es exactamente correcto. Y así, aquí tienes básicamente este sistema religioso falso fusionándose con el monarca, que sería considerado el Estado. Y así, muchas veces, y seguiremos haciéndolo, esta no será la última vez, hemos señalado la unificación de la Iglesia y el Estado en América. Pero en realidad, la unificación de la Iglesia y el Estado ocurrirá en todo el mundo. Y de hecho, una vez revisé un documento jesuita que quizás volvamos a sacar a medida que pase el tiempo y nos acerquemos a esta unificación de Iglesia y Estado, que básicamente dice que el mundo entero ya está preparado para tener este sistema de Iglesia-Estado, y citaba a Alemania como el ejemplo brillante de quién está más listo para que se implemente este sistema de Iglesia y Estado. Pero el único lugar en todo el mundo que no estaba listo para esto es Estados Unidos de América, porque posee una declaración de derechos y una constitución que sostiene los derechos del individuo por encima de los derechos del Estado. Y por eso, la razón por la que la visión profética se enfoca tanto en los Estados Unidos es porque el diablo debe derribar ese documento, que es el documento rector en los Estados Unidos. Y el Apocalipsis 13 lo dice. Dice que tiene 2 cuernos como de cordero, principios de cordero, que separaron el republicanismo y el protestantismo, que es sobre lo que se edificó, pero al final habla como un dragón, que sabemos que es Satanás. Así pues, en este proceso de unión entre la Iglesia y el Estado, estamos viendo que las cosas en el extranjero también se están preparando, mientras que en los Estados Unidos avanzan rápidamente hacia este desarrollo final para unificar la Iglesia y el Estado. Y este evento en particular creo que marca un hito importante para decir que hace 500 años, un poco más de 500 años, la Reforma comenzó. Y ahora cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica y de alguna manera forjó su propio camino, ahora se está viendo que este esfuerzo ecuménico por fin está dando frutos verdaderos para el papado, para que vea que los reyes de la tierra en realidad se están uniendo con la bestia. Así es. Y así se le otorgará un título específico que leeremos a continuación. Durante la visita de Estado, el cardenal James Michael Harvey, arcipreste de la Basílica, conferirá al rey Carlos el título de cofrade real de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Esto ocurrirá durante el servicio ecuménico que se celebrará en la tumba de San Pablo. Solo quiero detenerme justo ahí. El catolicismo adora la muerte. La mayoría de las catedrales están literalmente construidas sobre los huesos de personas muertas y de hecho ni siquiera puedes celebrar una misa a menos que tengas la reliquia, un hueso de un santo muerto en algún lugar. Y el hecho de que estén haciendo un servicio ecuménico en una tumba cuando Dios dice yo soy el Dios de la vida, uno puede empezar a ver que hay una diferencia real entre el sistema del papado y vamos a ver algunas de las pruebas más condenatorias jamás dadas por la Iglesia Católica a este respecto para mostrar que este no es un sistema bíblico, sino que es el sistema apóstata de la Babilonia misteriosa del que advierte la Biblia. Pero que van a tener esto en la tumba de un apóstol ya fallecido, básicamente. De hecho, he estado en una residencia privada, ya sabes, en un hogar donde una familia numerosa, estaba reunida y un sacerdote familiar vino y de hecho ofició una misa allí con el permiso para hacerlo y trajo una reliquia consigo para ello, como si eso fuera algo que estaba allí precisamente para ese propósito. Así que es algo muy real. Y vemos de nuevo que es por la hospitalidad. El gesto es para ser ecuménico, para ser hospitalario. La idea aquí es promover la unidad cristiana, pero Jesús dice, sed separados del sistema. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18. Esto es tan crucial que los cristianos deben entender. Y creo que cuando terminemos hoy no habrá más pruebas que podamos aportar para mostrar la diferencia entre estos dos sistemas. Y la evidencia que vamos a presentar viene directamente de la propia Iglesia Católica. Pero la idea de que esta unidad cristiana va a ocurrir, Doug Wilson ha estado promoviendo con gran énfasis esta idea de la conversión del mundo entero al cristianismo. Queremos que corazones y mentes individuales elijan a Jesucristo, no nos andemos con rodeos en eso. Pero la realidad es que no habrá una conversión global hacia esto. Y cualquier conversión global que veamos estará en directo contraste con lo que la Biblia dice que es un pequeño remanente y veremos que esta será la religión mundial única que vimos en el último episodio, el episodio de Lucy's Trust, donde te dicen claramente que una religión mundial se acerca y un falso Cristo vendrá con ella.
al que llaman, ya sabes, el Cristo. No a Jesús Cristo de Nazaret, sino al Cristo, al ungido, pero no a aquel que proviene de la Biblia. Realmente tenemos que empezar a afinar nuestros ojos y nuestros oídos para comprender que esta unidad cristiana, estos esfuerzos ecuménicos van en contra de los principios bíblicos que la profecía establece sobre lo que verdaderamente veremos al final de los tiempos, la conversión cristiana genuina frente a la falsa. Así que la palabra Royal Confrater es latín. Tiene su raíz en frater, que significa hermano, por lo que confrater implica un hermano compañero, alguien que comparte en camaradería o hermandad en este caso, especialmente en un sentido espiritual. Y la idea de realeza, de nuevo, como ya conversamos un poco sobre las familias reales romanas, probablemente profundizaremos en eso más a medida que avancemos, pero esta es una clase social distinta de la persona común y corriente. Así que este es un hermano de la realeza proveniente de dos ideologías que antes parecían opuestas, ahora uniéndose como una sola bajo el Papa de Roma. Sí, este es un título muy significativo de recibir. Es un desarrollo muy importante. Y tenemos, por así decirlo, un ejemplo de un papa anterior, León. No creo que cuando estos papas eligen estos títulos sea por casualidad. No creo que sea solo... Oh, eso suena bien. Hay mucho que podemos inferir de papas leones anteriores sobre de qué tratará este Papa León. Y una de las cosas que surgió fue que al rey Enrique VIII se le dio el título de Defensor de la Fe. Y aunque Royal Confrater no dice exactamente el título Defensor de la Fe, eso es esencialmente lo que se avecina. Con esta oración pública, lo que estás diciendo básicamente es que el rey de Inglaterra ahora está completamente de acuerdo con defender y representar la ideología católica, o mejor dicho, la fe católica, especialmente si consideramos la estrecha amistad que tenían con el Papa Francisco anteriormente. No hay absolutamente ninguna amargura entre ellos dos. De hecho, en otro episodio analizaremos cómo la corona de Inglaterra ha estado en préstamo del papado desde, según creo, el siglo XVI. Y lo que me parece fascinante es que el rey Enrique también fue quien inició la separación de la iglesia. Pero antes de que eso ocurriera, se le otorgó el título de Defensor de la Fe, porque Martín Lutero había escrito 3 importantes panfletos reformistas en 1520, y particularmente desafiando algunas de las principales doctrinas de la Iglesia Católica y la autoridad del Papa en Roma. Y así, cuando observas esta unión, esta confluencia, todo lo que realmente está haciendo es intentar restablecer la Iglesia Madre Ramera y la autoridad del Papa en Roma. Y con el rey de Inglaterra participando en esto, eso es esencialmente lo que está haciendo hoy, muy similar a lo que hizo Enrique VIII hace tantos años. Y en particular fue la doctrina de la justificación por la fe a la que Enrique VIII se oponía en sus escritos. Ajá. Así que, de nuevo, tiene que ver con la autoridad de la iglesia en cuanto a tu salvación. ¿Quién es el verdadero mediador? ¿Es la iglesia la que otorga la salvación o es tu fe en Jesucristo directamente, la justificación por la fe? Y por eso es un tema muy protestante, ¿sabes? Tener la justificación por la fe como un pilar principal de tu sistema de creencias. Sí, claro. Así que eso estaba siendo atacado severamente. Y eso es, por supuesto, ya sabes, la antítesis completa de lo que dice la Iglesia Católica. Casi la totalidad del protestantismo se fundamentó en el concepto de la sola escritura, es decir, la Biblia y únicamente la Biblia. Y creo que al final de este día vamos a demostrar que Roma realmente tenía un argumento clave que desmantela por completo todo el protestantismo, afirmando: ustedes no son sola escritura. Y vamos a revelar cuál es ese punto crucial y dejaremos que Roma misma les presente su perspectiva. Y al final de eso, vaya, espero que cada protestante que escuche esto lo escuche hasta el final, porque no hay evidencia más condenatoria que la propia Roma diciéndoles a los protestantes cuál es esa única muleta. Y se lo dieron a Lutero, se lo dieron a los reformadores y básicamente lo afirman, lo siguen diciendo aún hoy en día. Hay un punto clave que desmantela por completo todo el protestantismo, que demuestra que no se adhieren a la sola escritura. Y eso es precisamente lo que vamos a compartir hoy. Y es un argumento irrefutable. Así que lo que realmente estamos viendo es a los reyes de la tierra uniéndose con Roma, y ese es un concepto bíblico. Absolutamente. Sí. Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su voluntad y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Cada vez que veas la palabra bestia en este pasaje, simplemente piensa en el papado. Míralo y en tu mente sustituye esa palabra por la de papado. Entregarán su reino al papado hasta que las palabras de Dios se cumplan. Estos tienen una misma mente. El mundo entero tendrá una misma mente y aún así entregarán su poder y su fuerza al papado. Porque todas las naciones, no algunas, sino todas, han bebido del vino de la ira de la fornicación. ¿Qué representa el vino en este caso, hermano? La comprensión común, y es acertada, es que el vino representa la doctrina. En este caso, esto sería falsa doctrina, pero en el fondo, lo que realmente significa son las mentiras de Satanás. Y así, esencialmente, el mundo está ebrio, bebiendo las mentiras de Satanás, que es doctrina falsa. Y eso es lo que une la rebelión de la tierra contra Dios.
Y eso es precisamente lo que trae consigo. Todas las naciones se embriagarán de ella, y los reyes de la tierra han cometido fornicación, en este caso con ella, con el papado, con el sistema de la ramera, con la madre de las rameras. Así que aquí estamos viendo, después de 500 años, estamos viendo esto, los reyes de la tierra uniéndose. Apocalipsis 19, todos los reyes de la tierra que han fornicado y vivido en deleites con ella, el papado, y la llorarán, el papado, y se lamentarán por ella, el papado. Así que habías mencionado antes de que empezáramos, que el presidente de Francia también ostenta un título papal. Sí, de hecho es el primer y único canónigo honorario de la Basílica Catedral de San Juan de Letrán de Roma, así que hay una relación históricamente con los diferentes reyes de la tierra, independientemente de un líder en particular, sino con la posición de los líderes de estos países, porque todos estos son... Saben, recuerden cuando Roma se dividió en 10 tribus y solo 3 fueron erradicadas y 7 permanecieron, y esas 7 se convirtieron en naciones modernas de Europa. Una de esas naciones fueron los francos. Es Francia. Y así hay una larga historia con muchos de los 7 que quedaron atrás, los 7 que se convirtieron en naciones modernas con el Imperio Romano en apoyo de la Iglesia, y Clovis fue el primer rey católico en Europa, y eso fue en el año 508 después de Cristo. ¿Y por qué son siempre títulos que apuntan a Roma? ¿Por qué siempre se refieren al Vaticano? Porque los protestantes sabían durante la Reforma que el papado era el sistema del anticristo, era el hombre de pecado, era la simiente del papa. Esto era algo universalmente comprendido por los protestantes y de hecho fue la razón por la cual Francisco Rivera, un sacerdote jesuita, concibió el futurismo, que en la actualidad se conoce como dispensacionalismo, el cual situaba la figura del anticristo en un futuro distante, porque estaban enfrentando un problema tan significativo con la identificación persistente del papado con el anticristo, que se vieron obligados a formular alguna estrategia para confundir el mundo protestante. De tal manera que hoy en día, en la posición en la que está, no tienen ni la menor idea de que el papa es el hombre de pecado y el papado es el sistema del anticristo. Sin embargo, si uno simplemente mira los frutos de lo que está pasando, los reyes de la tierra están, sin duda alguna, fornicando con la ramera de Roma. Y vemos que eso es bíblico, es un principio bíblico. Correcto. Y también está el preterismo, que es que él está en el pasado, así que esencialmente lo que el Vaticano siempre hace es decir, él está allí. Y sabes, uno se ha pegado más que el otro, pero sabes, el futurismo es definitivamente el que ha infectado a la mayor parte del mundo. Sí, y veremos a dónde va esto. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso fue cuando la recibió en 1798 y su herida mortal fue sanada, lo cual vendrá en el futuro a manos del poder protestante americano. Y una vez que esto sucede, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Así que cuando comenzamos a presenciar grandes acontecimientos históricos, acontecimientos del tipo primera vez en 500 años, este es el proceso por el cual todo el mundo empieza a maravillarse en pos de la bestia. Y le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que habitan sobre la tierra le adorarán. Empezamos el episodio diciendo que esto se trata de adoración. Y una vez que empezamos a entender eso, el punto al que queremos llegar es, si esto se trata de adoración, ¿cómo sabes si estás adorando lo verdadero o lo falso? Y ahí es donde realmente comienza el problema con el cuarto mandamiento. Es el único que dice, acuérdate, dando a entender que será olvidado. La Biblia nos dice aquí que los reyes de la tierra cometerán fornicación, estarán de acuerdo, y una vez que lo hagan, todos se maravillarán con esta bestia a la que adoraremos. Y Apocalipsis 13 también dice que quien no adorara sería asesinado. Así que necesitamos que la gente se dé cuenta de que este es un sistema de apariencia cristiana que se avecina, que girará en torno a la adoración, y en última instancia se reducirá a si estás adorando lo real o lo falso. ¿Cómo sabrás como cristiano a cuál de los dos estás adorando? Sí, y sé que lo has recalcado muchas veces, Matthew, que, sabes, el sistema que va a formar esta imagen de la bestia se forma debido a algo que sucede, ¿verdad? Con esa segunda bestia en Apocalipsis 13 son milagros, maravillas y señales. Realiza cosas sobrenaturales. El espiritismo está tan involucrado en que este sistema se una al final que no podrás confiar en tus propios ojos, en tus propios sentidos. Y esto también se verá con el pueblo de Dios en el sentido de que el Espíritu Santo será derramado en la lluvia tardía y también habrá milagros y cosas que seguirán a los santos en el último día. Así que en cierto sentido tendrás ambos sistemas con señales y maravillas. Ciertamente uno fue construido sobre señales y maravillas, pero el pueblo de Dios también será cuidado y podrá hacer cosas en los últimos días. Así que al mirarlo, ¿quién es el que realmente tiene, sabes, dónde está la línea divisoria entre lo que es verdad y lo que no? No se reducirá a señales y prodigios, se reducirá a si siguen o no la palabra de Dios. Y vamos a dejar que sea Roma
quien les dé la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? No tendrán que escuchar a Matt y Andrew sobre este tema. Ahora bien, esta idea de los monarcas va muy en contra de la base misma y los principios fundamentales del sistema estadounidense. Sabes, eso se construyó sobre la idea de libertad, libertad de conciencia, libertad de culto, de adorar como mejor te parezca. Pero este presidente, el 47, que resulta ser, sabes, no por casualidad hicimos un episodio entero sobre la investidura de Trump como el 47 no presidente y mostramos cómo no fue una elección presidencial normal o la unción de un presidente. Pues fue una coronación de un rey que se llevó a cabo en los círculos internos, rodeado de multimillonarios, y el color de su corbata y la apoteosis de Washington, que es la deificación del hombre sin Dios. Todo esto, en esencia, busca transformar la mentalidad de Estados Unidos de un lugar de libertad de culto a un lugar de culto forzado. Y esto fue publicado en la cuenta oficial de redes sociales de la Casa Blanca, donde compartieron una foto de Trump llevando una corona con las palabras "Larga vida al rey". Y todo esto fue por la congestión de precios. Dice así: la tarificación por congestión está muerta. Manhattan y todo Nueva York se ha salvado. Qué palabra tan interesante. Vive el rey, presidente Donald J. Trump. Así que este concepto está intentando, ya sea que la gente lo odie o lo ame, inculcar la mentalidad de que él está tratando de convertirse en un monarca de un país que típicamente no ha tenido rey, y da la casualidad de que hay protestas de no rey por todo Estados Unidos. Esto es hegelianismo ocurriendo justo frente a nuestras narices. Sí, creo que es un buen momento para subrayar algo como una aclaración que hemos dicho muchas veces antes. No somos políticos, no estamos tomando partido político. Así que a veces cuando ven cosas que publicamos aquí o los comentarios que hacemos, no es que estemos tratando de elegir un bando, ya sea demócrata o republicano o de izquierda o de derecha. Esto no es así en absoluto. Estamos viendo esto proféticamente y solo proféticamente. Y como dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Así que hay algunos que están apoyando esto y lo ven solo como una broma. Hay algunos que están pensando que esto es exactamente lo que está sucediendo, que estamos entrando en la tiranía. Hermanos y hermanas, los linajes reales han estado presentes en todos los presidentes que hemos tenido en los Estados Unidos. Nada es nuevo bajo el sol. En el pasado eran reyes, en los tiempos modernos son primeros ministros y presidentes, pero en realidad son los mismos linajes de sangre los que siguen gobernando el mundo. Nada ha cambiado realmente. Así es, exactamente. Y creo que cuando uno quiere pensar que Estados Unidos es un proceso democrático libre y abierto, basado en elecciones, pero realmente entiende cómo funciona el mundo, verá que estos presidentes han sido preseleccionados, verá que todos provienen del linaje romano y del linaje real. Y no hay, aunque me pese decirlo, ninguna parte política del espectro, ni de izquierda ni de derecha, que vaya a venir a cambiar las cosas. Por eso la Biblia es nuestra guía. Es una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino, porque tanto la izquierda como la derecha terminan en el mismo lugar. El rey del norte y el rey del sur, en Daniel 11, todo apunta hacia el mismo desenlace. Y por eso creo que gran parte de lo que queremos señalar es simplemente preparar a la gente y mentalizarlos de que no deben esperar que las cosas cambien. La Biblia ya nos ha dicho lo que va a suceder. Lo único que va a cambiar es qué mecanismos utilizarán para lograr que unamos la iglesia y el Estado. Pero este concepto de Trump como un rey ha estado de alguna manera prevaleciendo a lo largo de toda su presidencia. Aquí tiene una portada de la revista Time donde se le presenta como un rey. Este video fue publicado por J.D. Vance y nunca he visto, supongo que no hemos tenido IA el tiempo suficiente, pero es casi como si fuera una burla de los Estados Unidos mostrar estos videos de IA, y ni siquiera voy a mostrar el que Trump acaba de publicar de sí mismo con una corona y un avión arrojando cosas sobre una multitud de personas. Pero J.D. Vance aquí publicó un video de él como rey con todos los demócratas inclinándose ante él. Por favor, disculpen la música de esto, es realmente terrible. Pero solo para mostrar, esto es del 18 de octubre de 2025. Simplemente para mostrar la mentalidad de hacia dónde se dirige todo esto, para intentar que la gente se someta a la idea de esta monarquía aquí en América. Salud al mundo. Arrodíllense ante la corona. Pónganse de pie bajo el sol. Salud al rey. Básicamente está troleando, por supuesto. Es decir, esto no hay que tomárselo en serio. Es como una broma con doble sentido. Quiero decir, esa es la idea principal y está irritando a la gente. Pero siempre hay algo de verdad en una broma, ¿no? Sí, exacto. Independientemente de si es una broma, está como desensibilizando a la gente. Y luego incluso los movimientos que está haciendo, estábamos hablando fuera de cámara sobre el despliegue de tropas en los estados.
cómo él, sabes, se está moviendo contra los carteles en otras naciones, casi iniciando conflictos, guerras, todo basado más en las acciones de un monarca que en las acciones de un presidente que se supone debe cumplir la voluntad del pueblo, no solo actuar de forma independiente como este tirano del caos, que es realmente más lo que estoy percibiendo que lo que sería un presidente normal. Sí, estudias la historia de Roma, porque esencialmente lo que América está haciendo es esencialmente una especie de extensión del Imperio Romano en este momento. Es decir, es la segunda bestia que surge en Apocalipsis 13:11 y le da toda su, digamos, lealtad en cierto sentido y finalmente para que todo el mundo adore a la primera bestia. Y si miras a Roma y la forma en que empezó muy pequeña y creció con el tiempo, pero siempre estuvo involucrada en otros países en el sentido de ser protectores o tener que ver con el comercio y siempre se basó en el comercio y el dinero. Y en Estados Unidos es la misma situación. Así que cuando ves, sabes, ataques unilaterales ocurriendo en aguas internacionales y, sabes, eliminando barcos que supuestamente transportan drogas, no estoy diciendo que sea una cosa o la otra, pero solo digo que es como si realmente no importara lo que está pasando. Esencialmente, el poder romano se está ejerciendo a sí mismo. Y si pudiera añadir algo en este punto, simplemente al ver esa publicación de J.D. Vance, me recordó lo que leímos en Daniel 11, de hecho, sobre cómo el rey del norte, al final de los tiempos, esta derecha religiosa va a conquistar al rey del sur, la izquierda. ¿Sabes? Así que es muy interesante y sí, me encantaría escuchar tus ideas al respecto. Bueno, resulta curioso porque Nancy Pelosi, quien es como la figura clave en esta especie de sumisión, ella es una católica romana muy devota, y por eso mismo quería ocupar el puesto de embajadora ante el Vaticano. E incluso dentro del hegelianismo de la izquierda y la derecha, hay agentes trabajando en ambos lados para asegurarse de que los movimientos políticos correctos se unan para esta fusión. Es decir, miren la Corte Suprema de los Estados Unidos. A primera vista, parece que 6 de 9 jueces, pero en realidad son 7 de 9 jueces. Tienen antecedentes católicos romanos, influencias católicas romanas muy arraigadas, a pesar de que los católicos son solo el 23% de la población estadounidense. Están enormemente sobrerepresentados en la Corte Suprema y creo que eso solo demuestra aún más que tengo artículos guardados que publicaré en Patreon sobre cómo la Corte Suprema está ayudando a Trump a derribar los muros entre la Iglesia y el Estado. Bueno, eso tiene perfecto sentido porque tienes un sistema católico romano, un mago del caos en Trump que parece evangélico, sin embargo, tiene mascaradas en su casa, sin embargo, su hija y su cuñado son judíos Chabad y está negociando acuerdos de paz en el Medio Oriente. Hay gente que ahora está intentando identificar a Trump como el anticristo debido a esta pobre y falsa teología sobre este acuerdo de paz de 7 años que se está haciendo, que de hecho creo que Roma lo está preparando para que parezca el anticristo de nuevo, para distraer la verdadera identificación de quién es. Y no puedo decirte cuánta gente en mi feed de Twitter muestra que, creo que Trump es el anticristo, está negociando este acuerdo de paz. Sin embargo, en la América evangélica es visto como la representación de los ideales cristianos que coloca a Paula White Cain al frente de la oficina de fe de la Casa Blanca, la epítome del cristianismo satánico, según la visión del evangelio de Paula White Cain. Así que él está desempeñando muchos roles para mucha gente e incluso en este video tiene razón, hay una dinámica de izquierda y derecha, pero la izquierda aún tiene agentes católicos romanos que están asegurándose de que las cosas avancen correctamente en el esfuerzo por unificar la iglesia y el Estado. Creo que el hecho de que menciones al rey del norte y al rey del sur es muy importante porque es una excelente manera de entenderlo. Así que tienes una situación donde un lado está creando un problema y luego el otro lado provee la solución, pero todo fue planeado desde una sola fuente. Y así es precisamente como se lee Daniel 11. Ninguno de los dos bandos, ni el rey del norte ni el rey del sur, ninguno de ellos son poderes de Dios. Ambos son poderes de Satanás que se empujan mutuamente de diferentes maneras hasta que se llega a esta síntesis, cuya versión final siempre tendrá una apariencia religiosa y cristiana. Esto lo vimos en los episodios de Alice A. Bailey y Lucius Trust. Necesitan las iglesias cristianas. Las necesitan con una doctrina ligera. Las necesitan maleables, porque Satanás necesita la última versión cuando se manifieste, para que el mundo esté listo para aceptar el cristianismo, no el secularismo. Y así, a lo largo del tiempo, estas dos fuerzas han estado empujándose la una a la otra. ¿Y cuál es el resultado final? Y ahora sí, vamos a ir al grano, a lo esencial de lo que este episodio está señalando, porque todo lo que estamos viendo en el escenario mundial nos está llevando a este único resultado final, y esa es una controversia sobre el sábado dominical. Y sé que probablemente habrá gente poniendo los ojos en blanco, diciendo, ¡ay, no, esto otra vez! Pero si esperan un momento y escuchan lo que les vamos a mostrar aquí en los próximos instantes, creo que no tendrán una actitud tan distante hacia lo que estamos diciendo, porque no se trata de lo que nosotros decimos, se trata de lo que realmente está sucediendo en esta controversia, y les vamos a mostrar eso de primera mano, directamente de los propios escritos de la Iglesia Católica. Pero todo el movimiento se está dirigiendo hacia una promoción del domingo, y aquí tienen un breve video recopilatorio
que muestra que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Asegúrate de asistir a la iglesia el próximo domingo. Y no solo ese, sino también el domingo siguiente. Él fue asesinado, sí, porque sus palabras tuvieron un profundo impacto y realmente lograron hacer una diferencia. Porque su misión era guiar a la gente, mostrándoles la verdadera luz. Y lamentablemente fue silenciado por la oscuridad que lo rodeaba. Ahí tenemos que devolver la religión a Estados Unidos, porque sin fronteras, ley y orden y religión ya no tienes un país. Nosotros Quería pausar esto porque quiero que la gente, esto es un poco difícil de leer, pero es el documento del proyecto 2025. Esto está en la página 589, que es una referencia oculta. Me ha contactado gente preguntándome qué significa el 589. 5 por 8 por 9 es igual a 360. En el mundo del culto representa el círculo. Es la serpiente con la cola en su boca. Es la regeneración y el renacimiento. Es la vida eterna. Es una representación de un sistema sin Dios. Y en la página 589 es el único lugar en todo el documento que habla de proteger el sábado, el cual decía, ese día es difícil de leer. Dice, ese día por defecto sería domingo. Y todo lo que estamos a punto de mostrar aquí es para refutar por completo la idea de que alguien pudiera llamar al domingo el día de reposo y aún considerarse un cristiano que realmente guarda la Biblia. Me recuerda al programa de Chris Carter de Millennium con la serpiente que se muerde la cola. Es como si ha estado frente a nosotros, en nuestra cultura, en nuestro entretenimiento por tanto tiempo, preparando a todos para esa forma de pensar. Sí, y está impreso en todas partes. Está en el mundo de las monedas digitales, por lo que la gente pregunta sobre XRP y Ripple y cosas de esa naturaleza. Todo eso tiene el 589, esa serpiente con la cola en la boca, simbolismo oculto. Hay tanto sucediendo alrededor de este concepto, porque como vimos con los episodios de Lucifer Trust y en este impulso hacia el domingo de las iglesias evangélicas y católicas, en realidad están contando la misma historia desde dos lados diferentes de la moneda, pero es la misma historia. Es la misma narrativa de siempre. Siempre se dirige hacia este único lugar. Y les vamos a mostrar más de eso aquí en un momento. Queremos el regreso de la religión. Para América queremos traer a Dios de vuelta a nuestros hermosos Estados Unidos como nunca antes. Queremos a Dios de vuelta. Así que no cabe la menor duda de que observamos al monarca de Inglaterra y al monarca de Roma reuniéndose para orar. Esa es una expresión de fe, una manifestación religiosa. Sí, por supuesto, 100%, absolutamente, 100%. Ahora, después de lo de Charlie Kirk, vayan a la iglesia el domingo. Tenemos que traer a Dios de vuelta al país. ¿Puede la gente darse cuenta de lo real que es esto? Que la unificación de la iglesia y el Estado es absolutamente inminente. ¿Y en qué día se van a enfocar? En el sábado cristiano. Va a ser domingo. Y también, ¿sabes? El lenguaje que están usando. Todo se trata de una edad de oro. Sí, en el episodio de Lucy's Trust, el último que hicimos, se trata de la edad de oro que se avecina. Es la edad de oro con Trump. Es la edad de oro con todo. Es la edad de oro con la compra de oro. Todo es la edad de oro. Y para eso es que se están preparando. Y el domingo es el día principal de... Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, la unificación de iglesia y Estado para sostener una religión falsa, el misterio Babilonia, por oponerse a la cual sus ancestros soportaron la más feroz persecución. Y tenemos muchísimos videos de políticos que expresan su deseo de una iglesia y un Estado unificados, de líderes religiosos de megaiglesias que también afirman querer una iglesia y un Estado unificados. Las personas que fundaron esas denominaciones se estarían revolviendo en sus tumbas con ese concepto porque conocían muy bien los resultados de un sistema unificado de iglesia y Estado. Pausa. Cuando el Estado use su poder para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen al papado. ¿Recuerdan cómo les dije que cambiaran la palabra bestia por papado? Se ha formado una imagen para la bestia y habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Este es el futuro para América y para el mundo. ¿No es así? Lo es. Pero antes de que eso llegue, ustedes van a ver paz y seguridad. Van a presenciar una edad de oro. Van a ver todas esas cosas. Será un movimiento populista. ¿Sabes? La gente no va a ser obligada a hacer una imagen a la bestia. Van a querer hacer una imagen a la bestia. Sí. Y por eso estamos intentando llegar a la fuente de esto. Gente, ¿saben que quizás han visto contenido sobre el sábado y el domingo antes? La razón por la que seguimos volviendo y lo escuchan y siempre como que vuelve a surgir es porque ahí es siempre a donde esto va a llevar. Siempre es el final de la prueba. Siempre es la última respuesta a la pregunta que se le propone al mundo. ¿A quién sirves? ¿Sirves al Dios de la Biblia o al Dios de este mundo? Dos dioses diferentes. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el domingo. Ahora ya vimos los versículos. ¿Es eso bíblico? ¿Todas las clases? No. De hecho, Roma está de acuerdo con que no es bíblico. Sí.
No es bíblico honrar el domingo. Sin embargo, todo el mundo se maravillará tras la bestia. Dice, todas las estirpes, todas las lenguas, todas las naciones. Así que esta misma declaración es una declaración bíblica en el sentido de que todas las clases honrarán un sistema de adoración falso. Y vamos a analizar específicamente este tema del domingo desde la perspectiva católica. La falta de autoridad divina será suplida por decretos opresivos. La corrupción política está destruyendo el amor por la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en la América libre, los gobernantes y legisladores, para asegurar el favor público, cederán a la demanda popular de leyes que impongan la observancia del domingo. Esto es lo que se avecina. Y la mejor manera de demostrar esto es revisando lo que considero el documento más contundente del mundo contra la observancia del culto dominical y proviene de la propia autora del culto dominical. Me refiero a la Iglesia Católica. Ahora, quiero dar un poco de contexto sobre esto. Aquí está el enlace. También voy a dar este documento PDF en mi canal de Patreon gratis para todos. Voy a publicar una entrada pronto para que cualquiera pueda ir y descargarlo. Les ruego encarecidamente a todos y cada uno de ustedes que descarguen este documento y lo lean por completo. Solo tiene 32 páginas. Es la evidencia más poderosa contra la observancia del domingo que existe en todo el mundo del propio autor de La observancia del domingo. Y este concepto, lo primero que realmente destaca es este concepto, el sábado cristiano. Cuando escuchas al Papa hablar, lo oyes hablar acerca del sábado judío. Así que desde la perspectiva del Papa, desde la visión papal, existe un sábado judío y también un sábado cristiano. Pero en la realidad, hermano, ¿acaso no hay un único sábado? Solo existe un sábado. Y también quiero añadir a eso, sabes, mencionaste el PDF. Hay una versión gratuita, de hecho hay múltiples versiones gratuitas del PDF y es genial que vayas a compartir eso con la gente. Pero para aquellos que realmente quieran obtener este libro en un formato que puedan compartir con otros, muchas de las librerías ABC y probablemente también las encuentres en Amazon, puedes encontrar Romans Challenge. El desafío de Romanos también se ha impreso para dar como material para compartir con otras personas. Así que conozco una iglesia aquí, compramos cientos de esos y de hecho los repartimos. Así que puedes encontrar esto para compartir con la gente. Y creo que todos deberían tener una copia de esto, porque solo existe un sábado, el sábado bíblico. No hay un sábado judío ni un sábado cristiano. Y este concepto, el sábado cristiano, quiero que lean qué es esto, porque vamos a volver a este tema. El genuino vástago de la unión del Espíritu Santo y la Iglesia Católica, su esposa. Ahora bien, esto va a desempeñar un papel fundamental en la decodificación de algo que encontramos en el edificio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace un tiempo, y es la clave para responder la pregunta final sobre el simbolismo que se esconde en ese mural. Pero la idea de que existe un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Espíritu Santo. Ahora bien, en la Biblia, ¿acaso dice que el Espíritu Santo está casado con alguien? No. ¿Quiénes son los que se casan? Cristo. ¿A quién se refiere? A su iglesia, sí, la mujer, exacto, la que es la novia, claro, exactamente. Así que la novia es la iglesia de Dios que está en todas partes, no la Iglesia Católica. Él, el esposo, no es el Espíritu Santo, sino Jesucristo. Y así, en este documento de 1893, quiero dar un poco de contexto sobre de dónde vino. El 24 de febrero de 1893, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día adoptó ciertas resoluciones apelando al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema, fíjense, declarando que esta es una nación cristiana. No creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de que la Corte Suprema en ese momento, a finales del siglo XIX, había declarado a Estados Unidos una nación cristiana. ¿Ese tema volverá a surgir en 2025? Oh, sí. Es como la pieza central de lo que está pasando en América ahora mismo. Es hacer de América una nación cristiana. La gente está tan, sabes, sin entender la historia de la nación para darse cuenta de que la Corte Suprema ya hizo esto. Y los adventistas vinieron y dijeron, no pueden hacer eso. Y bajo la acción del Congreso y legislando sobre el tema de la religión, la razón por la que tomaron esta postura en contra de lo que veremos, que es el cierre de la Feria Mundial el domingo, fue por motivos religiosos. Y los adventistas dijeron, no pueden hacer eso. Eso es contrario a los principios bíblicos. Fue así como los adventistas redactaron un documento al que denominaron Apelación y Protesta, y en él se establece lo siguiente. Las resoluciones critican y censuran con una notable acrimonia la acción llevada a cabo por el Congreso de los Estados Unidos y por la Corte Suprema por haber invadido los derechos de la gente al decidir cerrar la Feria Mundial en día domingo. Y así los adventistas redactaron este documento afirmando, ustedes no pueden llamarla una nación cristiana. No puede cerrar la Feria Mundial el domingo por motivos religiosos, porque eso en realidad está violando los principios fundamentales de la Constitución y la Declaración de Derechos. Aunque deseamos que la gente sea cristiana, no podemos obligarles a hacerlo. Y cuando haces eso, simplemente te convertirás en una especie de Roma. Como ya se dijo, que nos dice Apocalipsis 13, la segunda bestia tendrá todo el poder de la primera bestia. La segunda bestia, el protestantismo, tendrá todo el poder de la primera bestia, Roma. Y así decían en 1893, están siguiendo los pasos de Roma al hacer esto. Esto hizo que la Iglesia Católica respondiera,
escribieron 4 artículos explicando cómo los protestantes deberían considerar la adoración del domingo, es decir, la adoración del primer día de la semana, en oposición a la adoración del séptimo día de la semana. En cuanto empiezas a forzar a alguien contra su conciencia a ser cristiano, en ese mismo instante has dejado de ser cristiano. ¿Y cuántos en el mundo hoy, especialmente en América, están intentando imponer principios cristianos creyendo que están haciendo la obra de Dios? Cumpliéndose proféticamente. Sí, así es como empieza la respuesta de la Iglesia Católica. El contenido de este folleto abarca 4 editoriales que aparecieron en las columnas del Catholic Mirror en 4 números sucesivos del periódico, los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre 1893. Creemos que los católicos del país deberían tener a su alcance argumentos irrefutables por los oponentes de nuestra religión, que típicamente se verían como el protestantismo, siendo este el adversario de la religión, colocándola en una posición inexpugnable mientras exponen la condición totalmente indefendible a la que han reducido protestantismo. Básicamente están desafiando al protestantismo diciendo estos 4 artículos refutarán toda la base del protestantismo diciendo que son sola escritura, la Biblia y solo la Biblia. Nosotros no escribimos esto. Esto no lo escribieron los adventistas. Cada palabra que escuchen de aquí en adelante proviene de la boca de la Iglesia Católica. Escuchen lo que dice. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos que, con la Biblia como su maestra, no pueden encontrar en sus páginas ninguna justificación para el cambio de día del séptimo al primero. De ahí su denominación Adventistas del Séptimo Día. Su principio cardinal consiste en dedicar el día sábado para la adoración exclusiva de Dios, en conformidad con el mandato positivo de Dios mismo, reiterado repetidamente en los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, obedecido literalmente por los hijos de Israel durante miles de años hasta el día de hoy y respaldado por la enseñanza y la práctica del Hijo de Dios mientras estuvo en la tierra. Correcto, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Es justo lo que la Biblia enseña, y esta es la razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se llama así. Y no estamos eligiendo esto solo porque separe a los adventistas, sino lo que debería decirles a ustedes, protestantes y católicos, es que desde la perspectiva de la Iglesia, y veremos más, hay una separación entre los adventistas y cualquier otra denominación en todo el planeta Tierra. Por el contrario, los protestantes del mundo, con la excepción de los adventistas, así que está diciendo todo el protestantismo excepto los adventistas, ya con la misma Biblia como su preciado y único maestro infalible por su práctica desde su aparición en el siglo XVI con la milenaria costumbre del pueblo judío ante sus ojos, han rechazado el día designado por Dios para su adoración y han asumido en aparente contradicción con su mandato un día para su adoración. Ni una sola vez se hizo referencia a ello para ese propósito en las páginas de ese volumen sagrado. Básicamente están diciendo aquí que no hay una sola base para el culto dominical en las Escrituras y están diciendo que los protestantes han rechazado lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿por qué los protestantes han rechazado lo que Dios ha dicho? El mundo cristiano está, moralmente hablando, unido en la cuestión y en la práctica de adorar a Dios en el primer día de la semana. Los israelitas dispersos por toda la tierra guardan el último día de la semana como sagrado para la adoración de la deidad. En este particular, los adventistas del séptimo día, una secta de cristianos numéricamente escasa, que también podría ser conocida como un remanente, han seleccionado igualmente el mismo día. Los israelitas y los adventistas, los únicos 2 grupos en el mundo, ambos apelan a la Biblia por el mandato divino que obliga persistentemente a la estricta observancia del sábado. Ahora bien, esto también apoya a la gente que se pregunta, ¿cómo saben que el séptimo día de hoy es sábado? Este documento literalmente demuestra eso. Solo miren a los israelitas. Han guardado el sábado del séptimo día sin quebrantarlo en toda su existencia. Y adivina qué. Siempre ha sido en el día que ahora conocemos como sábado, porque independientemente de cómo se llamara en cualquier generación, siempre ha sido el séptimo día. Y si Israel alguna vez lo perdió en el pasado, Dios se lo devolvió y les recordó ese día cuando los sacó de Egipto, porque ese fue específicamente el primer examen que les dio en Éxodo 16, antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 les dio una prueba para ver si guardarían su sábado. Los israelitas respetan la autoridad del Antiguo Testamento solamente. Ahora, esta es la diferencia entre los israelitas y los adventistas. Pero el creyente adventista, quien es un cristiano, acepta el Nuevo Testamento sobre la misma base fundamental que el Antiguo, considerándolo un registro igualmente inspirado. Él descubre que la Santa Biblia, su única guía y maestra bajo el principio de sola escritura, demuestra una coherencia perfecta en ambas secciones, y que el Redentor, a lo largo de su existencia terrenal, jamás observó ningún otro día de reposo que el sábado. Los evangelios le demuestran claramente este hecho, mientras que en las páginas de los Hechos de los Apóstoles, de las Epístolas y del Apocalipsis no se puede encontrar ni el más mínimo vestigio de un acto que anule la observancia del sábado. Esto proviene de la Iglesia Católica.
Ujú. Y fíjate que dice que los adventistas también son cristianos. Eso es algo bueno de señalar también. Es como, sí, no, los adventistas no son un grupo extraño de personas. En realidad, solo consideran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y simplemente quieren seguir lo que dice. Y no incluye esto en esta presentación en particular, pero cuando Martín Lutero se enfrentaba a la Iglesia Católica basándose en la sola Escritura, en el Concilio de Trento, el arzobispo de Reggio dice, ustedes dicen sola Escritura, pero hay un problema. Ustedes no guardan el Sabbat, guardan el primer día de la semana. Y ese único punto hizo que la Iglesia dijera que todo el movimiento protestante es inválido porque guardan el día inventado por lo que llamaron una iglesia apóstata. Sin embargo, ellos guardan un día como santo que ni una sola vez se encuentra en los registros de la Biblia para ser llamado santo. Los adventistas, por lo tanto, al igual que los israelitas, basan su fe en el Antiguo Testamento, una postura que es confirmada por el Nuevo Testamento. Así que la gente que dice que en el Nuevo Testamento ha cambiado, este documento de la Iglesia Católica literalmente dice, no, eso es absolutamente incorrecto, respaldando plenamente con la vida y la práctica del Redentor y sus apóstoles la enseñanza de la Sagrada Palabra durante casi un siglo de la era cristiana. El mundo protestante, desde sus orígenes en el siglo XVI, ha estado en completo y absoluto acuerdo con la Iglesia Católica en la observancia del día sagrado, no el sábado, sino el domingo. Recurriendo a la Biblia, su maestro y guía común, la vasta mayoría de los creyentes protestantes, lejos de clamar como acostumbran con esa vigorosa y persistente pertinacia, por la observancia rigurosa del día del Señor, el domingo, no les queda más remedio que admitir que han estado enseñando y practicando lo que es bíblicamente falso durante más de 3 siglos al adoptar la enseñanza y la práctica de lo que siempre han fingido creer, que es una iglesia apóstata, la Iglesia Católica, en contra de toda garantía y enseñanza de la Sagrada Escritura. Es como, wow. Exacto. Básicamente, si dices que eres protestante y guardas el domingo, en realidad no eres más que un católico desobediente. Exacto. Para aumentar la intensidad de este craso error bíblico e imperdonable, este implica uno de los mandatos más positivos y enfáticos que Dios ha dado a su siervo, el hombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ningún protestante que vive hoy en día ha obedecido jamás ese mandato. ¿Te das cuenta de lo astuto que es el diablo? Hablarías con un cristiano y dirías, ¿debemos matar? Dirían, no. ¿Debemos cometer adulterio? Dicen, no. ¿Debemos adorar a otros dioses antes que a Dios? Dicen, no. ¿Debemos adorar ídolos? Si le preguntas a un católico, dirían que sí, aunque probablemente no dirían que sí. Pero se deshicieron de ese mandamiento en el suyo, ¿verdad? Y convirtieron el cuarto mandamiento en el tercero. Pero cuando llegas a ese cuarto punto, no tienen la menor idea de que la observancia del domingo no se encuentra en absoluto en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Y en este punto, Roma está afirmando, ningún protestante que viva en la actualidad ha obedecido jamás ese mandamiento, prefiriendo seguir a la iglesia apóstata a la que se hace referencia antes que a su verdadero maestro, la Biblia, la cual, fíjate bien en esto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no enseña ninguna otra doctrina. En el caso de que los israelitas y los adventistas del séptimo día tuvieran razón, ambos grupos se apoyan en la Biblia como su única fuente de enseñanza infalible, que la propia Biblia sea quien determine si el sábado o el domingo es el día que Dios ha establecido para su observancia. Uno de los dos cuerpos debe estar equivocado, y por lo cual una postura falsa sobre esta cuestión de tan vital importancia implica terribles castigos amenazados por Dios mismo contra el transgresor de este pacto de carácter perpetuo. Eso significa que es para siempre. He conocido a personas que han estado en prisión, que estudiaron la Biblia por su cuenta y descubrieron que no había otro día sagrado más que el sábado. E incluso el capellán de la prisión intentaba convencerlos de que no, eso no importa, el domingo está perfectamente bien y que siguieran guardando el domingo. Pero la persona no se dio por vencida y cuando finalmente salió encontró una iglesia adventista del séptimo día porque ellos eran los únicos que realmente guardaban el sábado. Y aquí se puede apreciar una y otra vez en el año 1893 que existe solamente una denominación religiosa en todo el planeta que ellos han identificado como separada de la madre, y no son los adventistas quienes están promoviendo esta idea. La Iglesia Católica, según su propia identificación, está diciendo, no, todos son como hijas, bajo nuestra tutela, que provienen de nosotros, excepto por los israelitas que rechazan a Jesucristo y rechazan el Nuevo Testamento. Y todo lo que les queda, el único otro mencionado en todo el mundo, son los adventistas. Sé que esto parece como si quizás, ¿sabes?, sacamos esto para enaltecer el adventismo. No estamos enalteciendo el adventismo, estamos enalteciendo la Biblia, que en cuanto al sábado resulta ser la comprensión que coincide con la perspectiva adventista. Hay una diferencia y espero que la gente pueda ver eso, que esto está absolutamente separando a los adventistas de todos los demás y no nos estamos poniendo por encima de nadie más. Solo decimos que si realmente quieres la Biblia como tu maestra, históricamente Roma sabe que solo hay un verdadero protestante en el planeta Tierra y son los adventistas.
Y cuando la Biblia habla de que el mundo entero, todas las naciones, se unirán en la batalla de Armagedón, la línea divisoria entre esos dos lados, la verás como los que siguen a Dios y los que no. Al final, sabes, hay una falsedad y una verdad, y todo se reducirá a este día. Esta será la prueba final. Lo que me fascina es que los adventistas pueden explicar los 1260, los 42 meses, los 1335, los 1290, los 2300 días. Pueden decirte quién es la marca de la bestia y quién es el anticristo. Tiene el santuario, la doctrina del santuario celestial para que sepas dónde está Jesús hoy, qué está haciendo. No hay ninguna denominación en la tierra que pueda responder a todas estas preguntas con tanta claridad. Solo hay un escritor en el mundo que dice, oye, Satanás viene a América para engañar, milagros ocurriendo a través de las iglesias protestantes, como mostramos en el episodio de Lucius Trust. Todo lo que dicen en esas reuniones de 2025 coincide con lo que Ellen White escribió en el siglo XIX. Hay más pruebas que nunca que demuestran que este movimiento es el último movimiento de Dios y es nuestro deber advertir a la gente, mostrarles información como esta y esto va a empeorar, hermanos y hermanas. Quédense con nosotros porque hay más citas. Se va a poner peor. Qué claro está, si estás en una iglesia dominical, que estás en peligro de la marca final del sistema de la bestia. Y no somos nosotros los adventistas quienes lo decimos. Es la propia Roma la que te lo dice desde 1893 que esto es así, que si guardas el domingo no estás siguiendo la Biblia y por lo tanto estás siguiendo a esta madre de rameras, a este sistema apóstata que llevará a todos a recibir la marca de la bestia. Y Matt, hace un momento mostraste una diapositiva hablando de que no hay justificación para guardar el domingo en las Escrituras. Pero lo que también encuentro interesante es que guardar el domingo es en realidad un ataque contra la doctrina de la justificación por fe o la salvación por fe en Jesucristo. Porque, si lo analizamos detenidamente, si el ser humano puede santificar un día o el domingo sin la intervención de Dios, eso significa, lógicamente, que puede santificarse a sí mismo sin la necesidad de Dios. No requiere a Dios para su propia salvación. Así que, en esencia, esto constituye un ataque directo contra la salvación por la fe. En este documento tan revelador que has presentado, se demuestra de manera excelente cómo no existe ninguna justificación bíblica para la observancia del domingo. Absolutamente. Y creo que lo volveremos a mostrar y lo volveremos a mostrar y lo seguiremos mostrando y le daremos a la gente descargas y le daremos a la gente los folletos de esto, porque si alguien lee esto con el corazón y la mente abiertos, no hay forma de que puedas guardar el domingo después de esto y llamarte cristiano bíblico. Podrías llamarte cristiano, al igual que un católico se llama a sí mismo cristiano, pero no puedes llamarte un cristiano que cree en la Biblia, porque como veremos al terminar estas citas, no hay forma de que puedas ver el contexto de la Biblia, mirando todos los versículos relacionados con el sábado y todos los versículos relacionados con el domingo, y aún así mantener el domingo como día de adoración. En el Antiguo Testamento se hace referencia 126 veces al sábado y todos estos textos se unen armoniosamente para expresar la voluntad de Dios, mandando que el séptimo día sea santificado y guardado, porque el propio Dios lo observó en primer lugar. Esa es la clave de todo. No nos corresponde a nosotros, es lo que Dios hizo y lo que Dios mismo dijo, y Él lo guardó, y Él nos mandó a mantenerlo santo, haciéndolo obligatorio para todos como un pacto perpetuo. Tampoco podríamos imaginar a nadie lo suficientemente imprudente como para cuestionar la identidad del sábado con el día de reposo o el séptimo día. Y en Europa intentaron realizar cambios en los calendarios donde el domingo es ahora considerado el primer día. Y Roma está aquí diciendo, pueden cambiar todos los calendarios que deseen. Ya sabemos que no hay forma de cambiar esto y Roma es plenamente consciente de ello, que el séptimo día de la semana siempre será el que hoy identificamos como sábado. Viendo que el pueblo de Israel ha guardado el sábado desde la entrega de la ley, desde el AM 2514 hasta el AD 1893, un periodo en ese momento de 383 años. Así que, en realidad, los israelitas son el testimonio viviente de que el séptimo día sigue siendo el sábado de hoy. Y nunca ha cambiado, ¿sí? Sabes, hay algo que este documento no va a mencionar y que creo que vale la pena señalar, porque mencionó que el Creador nos dio, sabes, el día de reposo en el séptimo día, ¿verdad? En la creación. Fue lo primero que Adán y Eva experimentaron. O sea, cuando fueron creados, era el final del sexto día. Y así lo que se estableció cuando el sol se pone, como dice en Génesis, que el comienzo, la noche, cuando llega, es el comienzo del día siguiente. La tarde y la mañana fueron el día siguiente. Así que la primera vez que el hombre pasó con Dios fue el sábado. Entonces, cuando cambiamos ese día y lo rechazamos, estamos hablando de volver al inicio de la relación que el hombre tuvo con su creador. Es un ataque directo a tener una relación. Y ese cuarto mandamiento se alinea con el primer mensaje del ángel en Apocalipsis, capítulo 14. Adorad a Dios, aquel que es el creador de los cielos y de la tierra.
Es el título, es una señal, es el sello que nos permite discernir. ¿Estás adorando al verdadero o al falso? La Biblia, el Antiguo Testamento, confirmado por la viva tradición de una práctica semanal durante 3.383 años por el pueblo elegido de Dios, enseña entonces con absoluta certeza que Dios mismo nombró el día que debía ser guardado santo para Él. Ese día era sábado y que cualquier violación de ese mandamiento era castigable con la muerte. Ahora, no estamos diciendo que creemos que deba ser castigable con la muerte hoy, pero lo que te muestra es cuán seria era esta ley. Y para la gente que dice que la ley fue clavada en la cruz, Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley, ¿sabes?, será eliminada hasta que el cielo y la tierra pasen. Bueno, la tierra todavía está aquí. El cielo sigue estando ahí. La ley que fue clavada en la cruz era la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, la ley de Dios, la ley moral, la ley eterna. Es una manifestación de su carácter. Y si hubiera sido posible cambiarla o alterarla de cualquier otra forma, Él lo habría hecho para evitarle a su Hijo la muerte por el pecado, por todo nuestro pecado, sobre su Hijo que no tenía pecado alguno. Así que si Él no lo cambiaría por Jesús para librarlo de esa horrible experiencia de la muerte en la cruz, que es la mayor victoria, no me malinterpreten, pero ver a tu hijo tratado de esa manera, que tu hijo sea tratado así, es algo terrible. Si Él no pudo cambiarlo por Jesús, entonces nunca se cambiará, porque no puedes cambiar el carácter de Dios. Es simplemente uno de los 10 mandamientos y debe cumplirse. Si rompes uno, los rompes todos. Así son los 10 mandamientos. Habiendo asegurado con absoluta certeza la voluntad de Dios respecto al día que debe ser guardado como santo, según su palabra sagrada, porque Él mismo descansó en ese día, y esto nos es confirmado por la práctica de su pueblo elegido a lo largo de miles de años, nos vemos naturalmente impulsados a indagar cuándo y dónde Dios pudo haber cambiado el día destinado a su adoración. Esto suena como si lo hubiera redactado un adventista, pero vamos a reiterar, esto fue escrito por la Iglesia Católica. No se encuentra indicio de tal cambio en las páginas del Antiguo Testamento ni en la práctica del pueblo judío, que continúa por casi 19 siglos de cristianismo obedeciendo el mandamiento escrito. Puesto que el sábado era el día guardado y cuya observancia fue ordenada por Dios, solo la autoridad divina, bajo la forma de un decreto de anulación, podría abolir el pacto sabático y otro mandato divino que designe explícitamente otro día para ser guardado como sagrado, distinto del sábado, es igualmente indispensable para satisfacer la conciencia del creyente cristiano. Esto es un punto crucial, porque la gente que dice, el domingo, mira, se reunieron el domingo y eso cambió el día. ¿Sabes? Nada menos que 126 veces donde se afirma explícitamente que el sábado del séptimo día es un mandamiento de Dios, escrito en piedra en el cuarto mandamiento. Necesitarías algo igual de potente y edificante para otro día, y no hay ni el más mínimo rastro de eso en el Antiguo o Nuevo Testamento, en parte alguna, y ellos lo saben. Se darán cuenta a medida que continuemos. Sí, o sea, Hebreos 4:8, si Jesús les hubiera, dado descanso, ¿no habría hablado después de otro día? En Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Dios nunca nos dio otro día. Sí, y he oído a Kirk Cameron decir, bueno, Jesús es mi descanso sabático. No nos corresponde a nosotros elegir qué creer, qué sentir, qué nos parece bueno o qué nos hace sentir bien. El propósito fundamental del sábado era perdurar a través del tiempo como un recordatorio perpetuo. Recuerden, la Escritura dice, recuerda el sábado como una constante memoria del verdadero Creador en contraste con el falso sistema apóstata, como veremos de Roma. En una ocasión, el Redentor se refiere a sí mismo, cito, como el Señor del sábado, tal como lo mencionan los evangelios de Mateo y Lucas. Pero a lo largo de todo el registro de su vida, mientras de forma invariable guardaba y hacía uso del día sábado, él nunca, ni una sola vez, dio a entender un deseo de cambiarlo. Nunca, ni una sola vez. Lucas 23:56 nos informa, y regresaron y prepararon especias y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana, muy temprano por la mañana, vinieron trayendo las especias que habían preparado. Las especias y los ungüentos habían sido preparados el Viernes Santo por la tarde porque el sábado se acercaba. Esta acción por parte de los amigos personales del Salvador probó más allá de toda contradicción que después de su muerte ellos mantuvieron sagrado el sábado y consideraron el domingo como un día más de la semana. Es imposible encontrar en el Nuevo Testamento la más mínima interferencia por parte del Salvador o los apóstoles con el sábado original, sino que, por el contrario, una total y completa aquiescencia y conformidad con la disposición original establecida, es más, una aprobación plena y absoluta por él mismo mientras estuvo en vida, y una participación activa, constante e inalterada en la observancia de ese día y de ningún otro por parte de los apóstoles durante 30 años después de su fallecimiento, como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha atestiguado de manera abundante y clara. No te imaginas cuántos cristianos dominicales vienen a santificar el día señalando algo que los apóstoles hicieron y dicen, ¿ves? Ha cambiado. Pero aquí vemos que nunca guardaron otro día que no fuera el sábado. Para nada. Otro día no.
Por lo tanto, la conclusión es inevitable. De aquellos que siguen la Biblia como su guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día tienen el peso exclusivo de la evidencia de su lado, mientras que el protestante bíblico no tiene ni una palabra en su propia defensa por su sustitución del domingo por el sábado. Wow. Viniendo del autor de Sunday, esa es una declaración realmente increíble. Sí, claro que lo es. Sí, claro que lo es. Habiéndose demostrado de manera irrefutable que el Redentor en ningún caso, durante todo el periodo de su vida, se había apartado de la fiel observancia del día de reposo, el sábado, mencionado por los 4 evangelistas en 51 ocasiones, aunque él mismo se había proclamado Señor del sábado, él nunca, ni una sola vez, ya sea por mandato o por su propia práctica, dio a entender un deseo de su parte de cambiar ese día mediante la sustitución por otro. Una vez más, los apologistas bíblicos del cambio de día llaman nuestra atención a Hechos 26:7. Este argumento lo escuchamos con mucha frecuencia. Y en el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, etc. Dirijamos ahora nuestra atención al mismo pasaje de Hechos 2:46. Y ellos, continuando diariamente en el templo y partiendo el pan de casa en casa, que el cristiano bíblico reclama con este texto solo para el domingo la misma autoridad que San Lucas nos informa era común a cada día de la semana. Así que por el versículo que la mayor parte del mundo cristiano utiliza para intentar justificar el domingo, si leyeran el contexto completo, en realidad demuestra dentro de ese mismo contexto que lo trataban como cualquier otro día de la semana. Era un día normal en comparación con el Santo Sábado. No era ni separado ni diferente. Y ciertamente no se trataba de anular un mandamiento para luego establecer un nuevo y sagrado mandato divino para observar otro día. Sí, yo como lo mencionaré de nuevo, Hebreos 4:8, es tan claro. Y para que alguien como Kirk Cameron o cualquiera así diga que, sabes, Jesús es mi descanso, dice, si Josué les hubiera dado reposo, entonces ni siquiera es que Cristo haya dado ese día, sabes, como que Él es su descanso, que lo haya reemplazado. Es como, no, Él no ha dado ningún otro día. Y el versículo 9, el siguiente versículo, dice, por tanto queda un reposo, que es la transliteración de sabatismos, la palabra griega para sábado, ¿verdad? Por consiguiente, aún queda un sábado para el pueblo de Dios. Nunca ha sido cambiado. Jamás ha sido cambiado. Habiendo descartado cada texto que se encuentra en el Nuevo Testamento referente al sábado, el sábado y al primer día de la semana, el domingo, y habiendo demostrado concluyentemente a partir de estos textos que hasta ahora ni una sombra de pretexto puede encontrarse en el volumen sagrado para la sustitución bíblica del domingo por el sábado, solo nos queda investigar el significado de la expresión Día del Señor. Hemos recopilado de manera minuciosa y exacta del Nuevo Testamento toda prueba disponible que pudiera ser aducida a favor de una ley que derogue el día de reposo de la antigua ley o que establezca otro día en su lugar para la dispensación cristiana. El sábado, instituido al principio y confirmado una y otra vez por Moisés y los profetas, nunca ha sido abrogado. Parte de la ley moral, ni una parte ni una jota de su santidad ha sido quitada. La observancia del sábado constituye la suma y la esencia de la teoría bíblica. Sola Escritura, la única manera en que puedes afirmar eso, la única manera en que puedes decir que eres un cristiano bíblico es guardando el séptimo día, el cual han identificado claramente como el sábado. Y solo quiero volver un momento rápidamente. Mantuve esto aquí porque no vamos a desglosar completamente todo el Día del Señor, pero en el documento explican detalladamente cómo el Día del Señor no guarda relación alguna con el primer día de la semana. No tiene absolutamente nada que ver con el domingo, y mucho menos con la sustitución del cuarto mandamiento del séptimo día por el primer día. Pero quiero que la gente vaya a leer ese documento por sí misma y vea el desglose que tienen explicando por qué el Día del Señor no es para guardar o no está destinado a reemplazar el sábado del séptimo día. Pero si a todo esto le sumamos el innegable hecho de que mientras los fariseos de antaño sí observaban el verdadero día de reposo, nuestros fariseos modernos, refiriéndonos a las iglesias protestantes evangélicas, aprovechándose de la credulidad y la ingenuidad de sus incautos, jamás en toda su existencia han guardado el verdadero sábado, el cual su divino maestro observó hasta el último día de su vida, y que sus apóstoles guardaron, y luego su ejemplo durante 30 años después de eso, según lo que narra el registro sagrado. La contradicción más flagrante que implica un rechazo sacrílego deliberado de un precepto sumamente positivo se nos presenta hoy en la acción del mundo cristiano bíblico. Están señalando al protestantismo evangélico, específicamente solo al protestantismo, como se dijo, excepto a los adventistas, diciendo nunca han guardado un sabbat en toda su vida. Lo sé, sabes, es un argumento muy, muy sólido. Quiero decir, es sumamente claro y también muy, muy potente. Pero lo interesante es que tiene como un matiz, una especie de cuchillo que entra y luego se retuerce. No lo sé, es supongo un tanto cínico porque habla de cuánto dices amar a Jesús, de cuánto lo amas, pero sin embargo nunca le has escuchado de verdad ni has obedecido lo que Él te dijo. Es como, quiero decir... Exactamente, es la Iglesia Católica la que dice esto.
Sí, no la son verdad los es que no lo creo. adventistas. Y cuando observen las últimas citas que les mostraremos, comprenderán de dónde afirman que provino el domingo. La Santa Biblia y el sábado, en conjunto, constituyen la consigna fundamental del protestantismo. Miren el enorme énfasis que la Iglesia Católica está poniendo en el sábado al declarar: este es el asunto más crucial que existe. Y casi el mundo entero simplemente dice: a Dios no le importa. A Dios no le preocupa un día en particular. Realmente no importa en qué día decidas adorar. El domingo, dicen, es el día de reposo, el sábado. Él mismo lo ha modificado. Con esto están demostrando la gran importancia de la consigna fundamental del protestantismo. Sin embargo, nosotros hemos demostrado claramente que es la propia Biblia la que contradice su concepto de sábado, el domingo. Hemos puesto de manifiesto que jamás ha existido una contradicción más flagrante que la que se da entre su teoría y su práctica. Decimos que somos protestantes, estamos en contra de la Iglesia Católica, protestamos, somos sola Escritura, y ellos están diciendo que ustedes son una contradicción, son una broma. Ellos están diciendo eso, no nosotros. Hemos probado que ni sus ancestros bíblicos ni ellos mismos han guardado jamás un solo día de sábado en sus vidas. Esto tiene el orgullo de Lucifer escrito por todas partes. Los israelitas y los adventistas del séptimo día son testigos de la profanación semanal del día que Dios nombró tan repetidamente. Esto significa que los adventistas son literalmente un testimonio contra todo el protestantismo. Y mientras han ignorado y condenado a su maestro, la Biblia, han adoptado un día clave observado por la Iglesia Católica. ¿Qué protestante puede, tras examinar estos artículos, con la conciencia tranquila, continuar desobedeciendo el mandamiento de Dios que nos exige guardar el sábado, el cual, según su propio maestro, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo registra como la voluntad expresa de Dios? Aquí están afirmando: no, el domingo es nuestro día. Pero, ¿qué protestante, después de leer estos artículos, podría seguir guardando el domingo, a menos que sean verdaderamente hijas del papado? Claro, a menos que la Iglesia Católica de verdad sea tu hogar. La historia del mundo no puede presentar un espécimen más estúpido, autohumillante, de abandono de principios que este. El maestro exige enfáticamente en cada página que la ley del Sabbat sea observada cada semana por todos los que lo reconocen como el único maestro infalible, mientras que los discípulos de ese maestro no han observado ni una sola vez durante más de 300 años el precepto divino. La Iglesia Católica, por más de 1000 años, mucho antes de la existencia de cualquier protestante, en virtud de su misión divina, fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Solo quiero detenerme un momento aquí. Esto me recuerda a Daniel. Creen poder cambiar los tiempos y las leyes. Están tan llenos de orgullo, tan jactanciosos, tan imbuidos del espíritu del soberbio Lucifer, del autoexaltado Satanás, que afirman descaradamente, después de haber demostrado a lo largo de más de 30 páginas que cualquiera que observe el domingo no está observando la Biblia. Y finalmente, al final del documento te dicen: nosotros lo hicimos, nosotros lo cambiamos. Tenemos la prerrogativa divina. Así que si nos siguen la Biblia, porque nosotros no seguimos la Biblia. Seguimos nuestras propias enseñanzas infalibles. Otra cosa también, ese mismo versículo en Daniel capítulo 7 que mencionaste, donde piensa cambiar tiempos y leyes y luego te da los 1260 años. Antes en ese versículo dice que el sabes habla grandes palabras. El cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes palabras. Esa palabra palabras en hebreo, la concordancia de Strong, nos muestra que esa palabra significa mandamientos u órdenes. Así que habla mandamientos contra el Altísimo y cambia la ley de Dios. Y eso es lo que ellos mismos dijeron por su propia admisión. Cambiamos el día del sábado al domingo. El sabbat cristiano, que en realidad no es algo verdadero. Solo hay uno. Hay un sabbat bíblico. No hay tal cosa como un sábado judío. No hay un sábado cristiano. Solo existe un sábado, el sábado bíblico. Y cuando escuchas el término sábado cristiano, es una invención de la Iglesia Católica que ellos mismos cambiaron el día de sábado a domingo. Es, por lo tanto, hasta el día de hoy, la descendencia reconocida y legítima de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo, sin una sola palabra de protesta por parte del mundo protestante. Esa tiene que ser, sin duda alguna, la declaración más condenatoria contra la observancia del domingo, pronunciada por el propio autor de la observancia dominical que yo jamás podría haber imaginado. De nuevo, el que se esté sustituyendo a Cristo ahora por el Espíritu Santo en su lugar, ¿sabes? Para que sea el esposo, lo cual es muy interesante, porque esto nos hará regresar a este mural de las Naciones Unidas que ya hemos abordado en varias ocasiones y hemos hablado de la presencia del Lucius Trust en la fundación misma de las Naciones Unidas, la escuela Muller, la educación en general y el currículo de educación global, estando basado en los principios luciferinos propuestos por Alice A. Bailey. Y este mural, que ha permanecido allí desde la década de los 50, les está revelando la misma historia
que nosotros les estamos compartiendo en este momento. Y ya he profundizado en esto en otros videos, donde he desmenuzado cada detalle. Todo esto se relaciona directamente con este sistema religioso mundial, que será el último. Y justo en su epicentro se encuentra una representación del jardín del Edén. Aquí se observa a la serpiente en el árbol, con la apariencia de un niño entregando una manzana a Eva, quien es una niña, mientras Adán se esconde detrás del árbol. Esto está ubicado en el edificio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, como acabamos de mostrar, es considerada la sala más importante de todo el mundo, donde reyes, presidentes y gobernantes se sientan todos en esta mesa frente a esta imagen, y da la casualidad de que presenta el jardín del Edén y a Adán y Eva. Y así, durante mucho tiempo, yo no sabía, aunque es muy evidente que este es el jardín del Edén, yo no sabía qué era este matrimonio, qué representaba todo esto, pero aquel documento que acabamos de ver nos reveló quién es. Afirmaba que el Espíritu Santo y su esposa, la Iglesia Católica, se unen en una profunda comunión y que esa unión constituye el sábado cristiano, que aparenta ser sagrado, pero en realidad no lo es, que se modifica del séptimo día al primer día, tal como el documento lo evidenció, sin la existencia de un solo mandato divino, a excepción de la autoridad de la Iglesia Católica. Y así, esta cruz torcida, esta pierna doblada, es representativa en el ocultismo de la mezcla de lo profano con lo sagrado. La unión hacia donde se dirige todo esto, esta imagen tan grande con esta pieza central, nos dice: el papado, despojándose de su piel, tiene una herida mortal y fue sanado, tuvo una herida de espada y vivió mezclado con hierro y barro. Es decir, hay muchísimas cosas aquí dentro. Ellos no esperan que nosotros sepamos lo que esto significa, pero les estoy diciendo ahora mismo, todo esto se trata del nacimiento de un nuevo orden mundial, un sistema religioso global unificado que aparenta ser católico, con el papado como su cabeza, con Satanás apareciendo eventualmente como Cristo, y la unión final de la falsa iglesia con el falso Espíritu Santo producirá una descendencia de un falso sábado santo. Ese documento, literalmente, nos revela la pista definitiva que necesitamos para descifrar todo este asunto. Y ahora comprendemos que este sistema engañoso se centrará en un día de culto erróneo. Que si eres un cristiano verdaderamente bíblico y observas esto y lees este importante documento y eres un sincero buscador de la verdad que realmente anhela seguir al Cordero a donde quiera que vaya y llegas a este entendimiento y continúas con la adoración dominical, te estás poniendo en el camino a la marca de la bestia. Así es, esto es, como mencionaste, se trata de la introducción de Lucifer al mundo como el Redentor. Esta es la venida del Cristo que Lucius Trust menciona para 2025. Esta es la edad de oro que el mundo ocultista, el protestante apóstata y el católico todos esperan, y los 1000 años de prosperidad temporal en esta tierra. Todo esto está ligado porque el domingo es el día en que lo adoras. Y antes de que este mural estuviera allí, Alice A. Bailey había escrito el libro hablando sobre el 2025, la externalización de la jerarquía. Eso es lo que representa este mural. Es la inminente edad de oro, la transformación de un mundo oscuro, de tinieblas, en un mundo de luz. Todos están de común acuerdo. Ellos entregan su poder y su fuerza a la bestia. Y aquí parece un fénix, pero no resurgiendo de las cenizas, sino emergiendo de su propia piel como una serpiente. Se los digo, hermanos y hermanas, esta es la verdadera interpretación de este mural. Se lo han estado diciendo incluso hasta estas reuniones recientes de Lucius Trust, y lo que estamos viendo aquí en este documento de 1893 de la Iglesia Católica, esto ha sido un plan por muchísimo tiempo, y ellos lo saben. Ellos saben que este sistema de adoración falso se basará en un día sagrado falso. Y en esta crucial controversia, la clave, la expresión principal y más destacada de carácter acumulativo de la inconsistencia protestante radicaba en el rechazo del sábado del Señor, el séptimo día, mandado en las Sagradas Escrituras, y en la adopción de la observancia del domingo, tal como fue establecido por la Iglesia Católica. No podría ser más claro que esto. Las iglesias protestantes han aceptado el sábado espurio, una invención del papado. No existe justificación alguna para guardar el domingo en las Escrituras. Estás cayendo en una trampa. Y aquí en El Proyecto La Verdad estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para hablar de forma muy clara y muy sencilla sobre este asunto. Les animamos a todos ustedes a descargarlo porque dimos los puntos más importantes, y aunque fueron muchos, no era el documento completo. Debe ser leído en su totalidad por cualquier persona que sea un cristiano sincero. Y lo han exaltado por encima del día santo y santificado de Dios. Es nuestra labor dejar bien claro a nuestros hijos que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo. Es eso lo que hemos aprendido a lo largo de todo este análisis que hemos hecho hoy, que absolutamente todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial está conduciendo a, tal como ese mural lo muestra, esta unión final donde el mundo entero rinde culto en un día sagrado que es falso. Y el argumento fue bien presentado por la propia Iglesia Católica. Mejor de lo que, a mi parecer, los propios adventistas podrían presentarlo, y que su verdadera observancia, después de que la luz nos ha llegado sobre lo que es el verdadero sábado, es una clara y rotunda contradicción de la ley de Dios. Y la madre de este falso sábado dice exactamente lo mismo.
Solo presten atención a lo que están diciendo. No crean que su iglesia es diferente. Si ustedes están adorando el domingo, significa que su iglesia no comprende la gran controversia que se está desarrollando entre el sistema de adoración verdadero y el sistema de adoración falso. Y no estamos diciendo esto para que todos simplemente digan, está bien, tienen razón. Ahora voy a cambiar. Es para animarte a explorar esto con la profundidad que se merece, porque si no te lo tomas en serio ahora, te verás arrastrado por la ola de falsos milagros que se avecinan. Y al final de esos falsos milagros, solo te estamos dando la respuesta al examen. Se tratará de la adoración y se tratará de adorar en un día falso, ese hijo del falso Espíritu Santo y la falsa iglesia cristiana, la iglesia católica. Y vamos a cerrar con esta última cita, porque creo que ha quedado abundantemente claro que cualquiera que observe el domingo necesita analizar seriamente lo que hace y ver si están tratando de seguir a Dios o si solo están siguiendo la tradición. El mundo cristiano ha sancionado sus esfuerzos al adoptar a este hijo del papado, la institución dominical. Simplemente creo que eso es muy interesante, el hijo del papado. Y aquí, ante nosotros, tenemos al vástago del papado. Por eso, precisamente, es un vástago. Es algo absolutamente asombroso. Fue escrito en el año 1886, mucho antes de que el documento de 1893 siquiera viera la luz. Lo han alimentado y lo seguirán alimentando hasta que el protestantismo extienda su mano de hermandad al poder romano, que acaba de recibir el rey de Inglaterra. Un título de hermandad, de fraternidad, de compañerismo. Sí, entonces se establecerá una ley que irá en contra del sábado, el día sagrado de la creación de Dios. Se congregarán para el cuidado y la preservación de la creación, pero sin reconocer ni honrar al Creador. Se reúnen para adorar la creación, pero sin el domingo, sin el sábado, sin el sello del Dios viviente que demuestre quién es el verdadero Creador. Y entonces, en ese momento, Dios realizará una obra extraña sobre la tierra. Ese es el castigo final de los impíos. Hermanos, sé que han sido muchas palabras hoy. Sé que hemos estado diciendo, sabes, como reiterando el punto una y otra vez, pero solo espero que la gente pueda ver con un corazón y una mente neutrales cuán serio es esto. E incluso si no nos creen, planten esta semilla profundamente en su mente y pregúntense, ¿por qué la Iglesia Católica escribiría tales cosas? ¿Por qué es que estarían pasando todas estas cosas de las que los adventistas han estado hablando por 100 años? No hay ninguna denominación en la tierra y esto no se trata de denominaciones. Esto se trata de quién te está diciendo la verdad y esa verdad coincide con lo que está pasando en el mundo. Y tanto los adventistas como los católicos están diciendo exactamente lo mismo, a pesar de que se oponen el uno al otro, que solo hay un único grupo que les está diciendo toda la verdad completa. Y espero sinceramente que nuestros hermanos y hermanas puedan escuchar esto como un verdadero llamado a salir de ella, pueblo mío, y no como otra cosa que el profundo y desgarrador amor que sentimos por las personas que no quieren ser engañadas por lo que se avecina. Y sería muy equivocado, de hecho, promulgar una ley en el Estado, ¿sabes?, en esta tierra para obligar a las personas a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Sería equivocado que existiera una ley que forzará a la gente a adorar en el sábado. Es una cuestión personal entre tú y tu Dios, el día específico que elijas para adorarle. Y esa es precisamente la postura que nosotros sostenemos como adventistas del séptimo día, como cristianos que se basan en la Biblia, como cristianos en general. Concedemos a las personas el derecho inalienable de elegir a quién desean servir y a quién desean seguir. Y de eso es de lo que se trata todo esto, de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia sobre la cual esta nación fue establecida. Amén. Y con esto me gustaría finalizar haciendo un llamado a las personas para que realmente examinen este asunto por sí mismas. No dependan de sus pastores ni de las personas en sus vidas. Hay buenos cristianos en todas estas iglesias. Por eso el llamado es a salir de ella. No los estamos condenando. Estamos literalmente ofreciendo un salvavidas para decir, observen bien esta situación, procuren comprenderlo a fondo. No se limiten a solo 5 pasajes donde parezca que el primer día de la semana ha sido modificado. Pregúntense por qué no existe un mandato explícito para cambiar ese día y por qué Roma, con tanto orgullo y jactancia, afirma, es nuestro. Si crees esto, nos estás siguiendo y pregúntate a ti mismo si realmente quieres estar en esa posición. Porque lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con esa presión abrumadora hacia la iglesia, manifestándose a un nivel político que yo jamás había presenciado en toda mi vida, y ahora, sumado a este esfuerzo ecuménico entre un papa americano y una monarca británica, hermano, no podría ser más evidente hacia dónde se dirige todo esto. Y de verdad espero que la gente pueda verlo. Amén. Se está acercando muchísimo, el tiempo se aproxima, ya está aquí. Y para todos aquellos que ya lo saben, esto no es ninguna novedad, especialmente para todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan. Es hora de dejar de jugar con las cosas de este mundo. Es hora de prepararse, de estar listos. Sí. ¿Podrías cerrar con una oración por nosotros? Padre Celestial, tu Hijo que nos enviaste es el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos la verdad, no queremos nada más que la verdad para que podamos tomar una decisión basada en la verdad, basada en los hechos. Y sabemos que tu palabra también nos promete que si deseamos conocer la doctrina, se nos revelará la verdad. Así que, por favor, Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.